Como saben, en el Listed hay armas únicas que solo se pueden obtener con órdenes de oro, y estas órdenes solo se obtienen por medio del pase de batalla si lo tenemos comprado, por medio de eventos o iniciando sesión en el juego cada 15 días si es que tenemos suerte. Así que en el video de hoy les voy a dar mi opinión sobre qué arma de oro deberían comprarse en el Listed. Así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación empecemos. Primero que todo con la campaña de Normandía por parte de los aliados, y la primera arma que nos encontramos es el Springfield con el dispositivo Petersen. Y bueno, este rifle usa munición de pistola que cuenta con una cadencia bastante rápida, un cargador de 40 balas, lo cual es bastante grande, una recarga rápida, y entre todas las armas de oro que hay, esta es bastante única y en teoría debería ser bastante buena dentro de las armas que tienen los aliados. Después está el rifle Petersen, que bueno, tiene un buen daño, tiene un cargador de 10 balas, lo cual es decente, con un retroceso algo alto, pero es un arma muy única y es muchísimo mejor que el M1 Garand, el Normandía. También le sigue la carabina M2A1, tiene un buen cargador, una buena cadencia, se puede usar en modo automático y semiautomático con 30 balas, que no es muy única ya que está su contraparte original que es la carabina M2, pero sigue siendo un arma bastante buena. El Hyde modelo 35, que es un arma con una cadencia bastante alta, pero al igual que su retroceso, sin embargo lo malo es que tiene un cargador bastante pequeño de 20 balas, por lo cual todas las Thompson en general van a ser mejor que esta arma. Yo la verdad no les recomendaría comprarse esta arma. Por último también tenemos el conjunto de armas silenciadas que nos dan el subfusil M3 silenciado y la pistola Welrod. No les recomiendo comprar este paquete porque el subfusil superiores al M13 en Normandía lo son casi todos, además de que la pistola dispara bastante lento y no tiene un buen daño. En general este paquete no se los recomiendo. Pasando a las armas del eje, bueno, tenemos a la MK36 número 3, que bueno, esta arma es automática con una buena cadencia, pero flaquea en todo lo demás en teoría. Tiene una recarga lenta, un cargador pequeño, hace poco daño y en general diría que hay subfusiles mejores que este, así que esta arma no se la recomiendo. Después está la MKB35 número 3, que bueno, esta sí tiene una buena cadencia, se puede usar en modo automático y semiautomático, tiene un buen daño, tiene un cargador un poquito pequeño de 20 balas, pero en teoría esta arma funcionaría como un rifle de asalto y en modo semiautomático también debería ser bastante buena. Y armas parecidas a esta no hay, por lo cual en teoría es un arma muy única y bastante buena. Después con el Gewehr con el cargador de CTG, que esta es la única arma de ráfagas en todo el Listed, por lo cual el factor único lo tiene de sobrado. Tiene un cargador de 30 balas con una cadencia moderada, un buen daño, una buena recarga y en teoría esta sí es una muy buena arma. También está la Erma MP44, que tiene una buena cadencia, un cargador de 32 balas que es bastante bueno, un retroceso bajo, un buen daño y en general esta también me han recomendado que es una muy buena arma. Después está el paquete con armas silenciadas, la Erma MP y una pistola normal pero con silenciador, que bueno, la Erma tiene una cadencia tan alta que la verdad es que no le beneficia ya que tiene un retroceso bastante considerable, tiene un cargador de 32 balas aunque tiene poco daño. En general hay mejores armas de oro y también mejores subfusiles por parte del eje en Normandía, y la pistola la verdad es que es una pistola común, al final la Mauser va a ser muchísimo mejor, por lo cual el paquete de armas silenciadas no se las recomiendo. Y estas serían todas las armas de oro que nos encontramos en Normandía. Ahora pasando a Berlín por parte de los aliados, bueno, estos en armas de oro tienen la PDM-42, que bueno, tiene una cadencia bastante buena, pero con un cargador bastante pequeño si hablamos de sus fusiles soviéticos, pero tiene un retroceso bastante bajo. Sin embargo, a niveles altos la PPCH-41 va a ser muchísimo mejor que este subfusil dorado. Después le sigue el RMN-50, que este es un lanzagranada bastante bueno que puede eliminar a varios enemigos si están agrupados en una zona. Es un arma bastante única y mucho mejor que los lanzagranadas convencionales que nos dan gratis en el juego. Después le sigue la PPD 1929, que esta arma tiene una cadencia superior a 1000 balas por minuto, con eso te lo digo todo. Tiene un cargador de 40 balas, por lo cual esas balas se te van a ir súper rápido, y debido a su cadencia y a la experiencia que me he encontrado de varias personas usando esta arma, en teoría esta arma es bastante buena y sí vale la pena gastar una orden de oro en ella. Después le siguen el conjunto de armas silenciadas, la PPD Bramit y un revólver Nagant silenciado, que la PPD Bramit es básicamente una PPCH-41 con silenciador, por lo cual no es un arma única, pero sí es bastante buena. Y el Nagant con silenciador la verdad es que no vale la pena, si no me equivoco los soviéticos también tienen la pistola Mauser, lo cual va a ser muchísimo mejor que este revólver. Ahora pasando a las armas del eje, tenemos el Gewehr 43 con el cargador de STG, que es bastante buena, la MKB-35-3 que también es muy buena, la MMP-44 que también es muy buena, y el conjunto de armas silenciadas, que esta no se los recomiendo. Estas serían todas las armas de oro que nos encontraríamos en Berlín. Ahora
Ahora pasando a las armas de oro de Moscú por parte de los aliados, también tenemos a la Verdan II, que esta arma es bastante rara ya que no tiene mucha cadencia, su retroceso es bastante alto, además de que su cargador es de una sola bala. Sin embargo, este fusil cuenta con bayoneta y en general los fusiles de oro son armas bastante precisas y estables, además de que el daño de esta arma hace que si la bala le roza en el dedo chiquito del pie del enemigo lo vas a hacer explotar en teoría, por lo cual es un arma única si te gustan los desafíos y puede ser bastante divertida de usar. Después el conjunto de armas silenciadas, que aquí nos dan un francotirador Mosin silenciado y un revólver, que la verdad este paquete no nos da nada que no desbloqueemos gratis en Moscú. El silenciador en todas las armas es un accesorio de más, el silenciador no afecta en nada al gameplay, así que este paquete no te lo recomiendo. Las otras armas que nos dan son armas que ya les he mencionado que son bastante buenas, como la DPM-42, después la RM-50 que es bastante buena, se las recomiendo, y la PPD-1929 que sí es muy buena. Ahora pasando a las armas del eje, tenemos a la Suomi KP-26, que es un muy buen subfusil con una cadencia bastante alta, un cargador de 36 balas, que realmente es un arma que si juegas mucho en Moscú te la recomiendo con los ojos cerrados porque es muy buena. Después también está la BPN-1926, que es un arma con una cadencia bastante considerable, con un cargador de 40 balas, muy poco retroceso y es un arma de tambor del eje, por lo cual es un arma muy única y se las recomiendo 100%. También tenemos el Gewehr 1888, que yo tengo esta arma y no es un arma para todo el mundo, ya que su cargador es de 5 balas, no tiene bayoneta y su cadencia no es que sea demasiado alta, pero es muy estable y muy precisa para disparos a largas y medias distancias. Como dije, no es un arma para todo el mundo, pero si te gustan los retos y te gustan las armas que se ven estéticamente fenomenales, esta es un arma para ti. Y después tenemos la típica MKB-35-3, que también es muy buena, se las recomiendo, y el conjunto de armas silenciadas, que ya les dije que no vale la pena. Esas serían las armas de oro en Moscú. Ya llegando a la campaña de Túnez por parte de los aliados, en armas de oro ellos tienen la Thompson BSA modelo 1929, que es como la Hyde de Normandía, por lo cual esta arma, aunque tenga una cadencia bastante alta, un buen control, no tiene muchas balas, y la verdad es que las Thompson, como les dije que desbloqueas gratis en esta campaña, van a ser mucho mejores. Después también está el rifle Pedersen, que como ya les mencioné, la verdad es que es un arma muy buena, se les recomiendo. La verdad es que el rifle Pedersen es la única arma de oro por parte de los aliados en Túnez que les recomiendo, porque después está la carabina de comando de Leslie. Know your fucking place, trash. Ya pasando por las armas del eje, está la Pavesi M41, que es un rifle semiautomático bastante bueno, con una recarga bastante rápida, poco retroceso y es muy única. Sin embargo, también de arma de oro tenemos la BMP 1926, que va a ser mucho mejor. Y después también tenemos el conjunto de armas silenciadas, que no se les recomiendo. Y esas serían todas las armas de oro en Túnez. Ya pasando a la última campaña, que es Stalingrado, por parte de las dos facciones tenemos los conjuntos de armas silenciadas. Y yo la verdad no les recomiendo gastar órdenes de oro en Stalingrado por ahora. Estas armas, aunque por parte, por ejemplo, de los soviéticos el conjunto sea bueno, el arma no es muy única y va a ser mucho más divertido comprarse un arma en cualquier otra facción. En Stalingrado no les recomiendo que se gasten órdenes de oro de armas. Por último, si les gustaría saber si es bueno que el listed sea más o menos históricamente correcto, les recomiendo que vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.